Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? Está medio oscuro, es que estoy en un box de acá de los del Departamento de Obras Civiles que cortaron la luz. Por eso se ve como medio oscuro por acá. Estoy muteado, ahora sí, está bien. Qué bueno. Bueno, pero Una pregunta. se le ve en el fondo, lo importante. Sí. Sí. Una pregunta por si acaso, la Solemne 3 de Estática la tiene la otra semana, ¿cierto? El 16, Gabriel, 16 de junio, 16 de junio ya. ¿Qué les van a pasar por si acaso? va deformaciones en vigas e inercias, Ya. método de doble integral, área de momentos y cálculo de inercias sobre todo por el teorema de ejes paralelos, Vale. Steiner. Eso es lo que les va. La próxima semana estaremos reforzando para la prueba y veremos cables. Ya. ¿Sí? Ya, denme un segundito. Ya, acá estamos. ¿Qué tal, Manuel? Mauricio, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Edgar, hola, hola, ¿cómo va todo? Hola. Por ahí que se conectó Paula. Hola, Paula. Ahí está. Voy. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Paula, ¿cómo Hola. estás? El matinal de Chile, Pablo. Bien. Hay todavía poquitos conectados, ¿ah? Pero estamos casi sobre la hora. O estamos sobre la hora, de hecho. La cuestión empieza a las 10:20. No sé, yo voy a ir como, digamos, iniciando y introduciendo a Paula. Luego, Paula, tendrás el tiempo para la charla. Hoy tenemos dos bloques, que son el bloque principal, ¿verdad? El plato fuerte de la jornada, que es la charla de Paula. Y luego tenemos una actividad con la gente de Alumni, ¿sí? Que nos va a pasar un pequeño mensaje. ¿Ok? Entonces, al finalizar la charla de Paula, se conectará digamos, creo que se llama Pamela. Pamela Ulloa, que les Mm. pasará a todos los chicos una información que va a ser de su interés. ¿Ok? Esa va a ser más o menos la dinámica de hoy. Y tal vez para complementar ahí ¿Sí? también, Edgar, eh, eh, siempre nuestro seminario está abierto a toda la comunidad, pero en esta oportunidad en particular, ¿cierto? Hacemos una invitación explícita a nuestros exalumnos, alumni. Y la idea es esa también, aprovechar esta instancia del equipo de vinculación con el medio, de contar, ¿cierto? Establecer como un punto de contacto con nuestros egresados, aprovechar la oportunidad también eh, de, de, de tener digamos, de exponerlos a estas cosas que ustedes en el último semestre, como participantes del seminario de innovación, ¿cierto? Tienen esta mirada de lo último, del proyecto interesante, de la trayectoria interesante, y como nos cuenta hoy día Paula, ¿cierto? En particular asociado a la tecnología del hormigón en esta oportunidad. Pero esa es un poquito la parte. ¿Te recuerda exactamente la hora? Como tipo 11:30 llegaban a 11:30. conectarse. Sí, Ya, a once y perfecto. media quedó en conectarse Pamela. Pamela, ya. Entonces, bueno, más o menos vamos a tener esa actividad a esa hora. Entonces esperamos contar también, además de la audiencia habitual, con la conexión de algunos de nuestros exalumnos. Eso. Bien, súper.
Bien, bueno, entonces vamos a partir. Hoy tenemos, digamos, tenemos esa gran oportunidad de tener a Paula Melo, ¿verdad? Que es de la casa. Paula es constructor civil de la Universidad Católica, es doctora en Ciencias de la Ingeniería también por la Católica, y su área de especialización es en las propiedades, en la estimación de las propiedades tempranas y durabilidad del hormigón. Tiene hartos años como experiencia docente y también en la industria, y actualmente es directora de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Andrés Bello. ¿Sí? Entonces, gracias Paula por atender el llamado, ¿verdad? A acompañarnos en el seminario, y bueno, el escenario es tuyo para que nos des tu presentación. Ya, muchas gracias, Edgar. De hecho, ay, no puedo compartir. Dice que estoy. Ya te doy, discúlpame. Ahora Eh, deberías, ahora sí. y sí, ya. Voy a compartir por mientras. Aprovecho de. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, se está Ya, viendo. súper. Aprovecho de darle las gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un buen día cuando se junta la ocasión de hablar sobre las temáticas que a uno más le gustan, que en mi caso es el hormigón. Siempre un buen día para hablar del hormigón. Sobre investigación y además tener la oportunidad de poder compartir las cosas que yo pude ir aprendiendo durante el doctorado y durante esta investigación. ¿Ya? Así que cualquier consulta que tengan al final, yo feliz de responder todas las preguntas que tengan. Y aprovecho de pasar un aviso también, he estado bastante resfriada, así que probablemente voy a tener que hacer alguna pausa para toser. Espero que no pase. ¿Ya? Así que les pido las disculpas correspondientes. Bueno, como les comentaba, lo que les voy a mostrar hoy día es básicamente parte, me hubiese gustado mostrar todo, pero por temas de tiempo no se ha dado, parte de lo que pude estudiar durante mi doctorado, y el título quizás es un poco más comercial de lo que tenía el título realmente, que le pusimos del desierto del hormigón, evaluación de la durabilidad y las propiedades tempranas de mezclas con arenas del desierto. Y esta investigación surge básicamente porque desde hace un par de años atrás que ya hay mucha evidencia de que estamos en una crisis de áridos, tanto de arena como de áridos gruesos, y esto se viene dando porque en particular la arena es, después del agua, es el segundo recurso que más se utiliza a nivel mundial. Es tanto así que ya sobrepasamos con creces que la tasa de explotación es mucho mayor que la tasa de renovación natural de la arena. Y esto ha llevado a que en varios países ya se hayan generado incluso mafias de arena, mafias que controlan los gobiernos locales. Y esto se está dando particularmente en algunos países del sur global, que son aquellos países que están aún en vías de desarrollo. ¿Por qué es tan alto el consumo de la arena en particular? Porque quizás uno no tiene nociones, pero la arena se ocupa en muchas industrias, industrias de productos que nosotros consumimos habitualmente. Aquí hay solamente algunos ejemplos. Todo lo que tenga que ver con pequeños chips para temas computacionales, para la fabricación de vidrio, pasta de dientes, la industria textil, paneles solares, etc. Y se estima que este consumo va a Paula, seguir disculpa, aumentando. ¿Sí? ¿podría apagar? Tenéis un botoncito que dice ahí Up Zoom, si podéis poner ocultar eso. Vale, gracias. Ya, voy a aprovechar de activar el puntero. Eh, Ahí sí. Y esta demanda se proyecta que va a seguir aumentando durante los próximos años. Por lo tanto, estamos en una situación crítica y esta situación crítica va a ser peor aún. Esto ha llevado a que se tengan que empezar a explorar otras fuentes de áridos que no son aquellos que son fuentes legales, por decirlo de alguna forma. Y algunas de estas fuentes ilegales se le han denominado agregados marginales porque no cumplen con los estándares para ser utilizados ni en las distintas industrias y tampoco en nuestro rubro, que es la construcción. Algunos de esos ejemplos son, por ejemplo, las arenas dragadas del fondo marino, arena de playa, que estas imágenes son reales, o sea, aquí se ve cómo están yendo a extraer de manera ilícita arena desde los bordes costeros, que entre paréntesis esto también afecta a la flora y fauna local, arenas del desierto y por supuesto áridos reciclados, que los áridos reciclados si bien no son ilegales, no hay algunos que no cumplen con la normativa necesaria para ser utilizados.
En el caso de la construcción, la mayor problemática es que todas estas fuentes de áridos alternativos o marginales tienen altos contenidos de iones sulfatos y cloruros. Sulfatos y cloruros están considerados que son agentes que generan patologías que son de las más agresivas en el hormigón. Entonces, un poco de contexto sin entrar mucho en profundidad, y esto es algo que ya se sabe, aquí todavía no estoy contando nada nuevo. ¿Cuál es el daño que producen los sulfatos como fuente interna en el hormigón? Y es que esto que está acá pasa siempre en el hormigón durante el proceso de hidratación, es totalmente normal y es favorable. Una de las fases del cemento se llama aluminato tricálcico, C3A, y durante la fabricación del cemento se agrega una cierta cantidad de yeso que básicamente es sulfato. Entonces, sulfato y con una de las fases del cemento reaccionan, nuevamente, proceso natural y beneficioso durante la hidratación del cemento, y forman un compuesto que se llama etringita, que ahí tengo una imagen. Y la etringita es un cristal muy lindo que tiene una forma de aguja y principalmente su mayor beneficio es que aporta a la resistencia a edades tempranas, por ejemplo, a las primeras horas. ¿Qué es lo que pasa? Que si por algún motivo esta etringita no se forma al principio, sino que se forma cuando el hormigón está en estado endurecido, es cuando empieza a causar problemas. Uno de estos problemas podría ser cuando hay una fuente interna de sulfato, que es lo que se conoce como ataque interno, sigla en inglés ISA, y esta fuente interna de sulfato por algún motivo no reacciona durante el proceso natural de hidratación, y estos sulfatos quedan atrapados o quedan, más que atrapados, quedan absorbidos en algunos de los productos de hidratación del cemento o el hormigón. Más tarde, cuando el hormigón está endurecido, si es que se encuentra con alguna fuente de humedad, va a reaccionar con parte del C3A que no reaccionó al principio y se va a formar esta etringita, que es la que vemos acá. Cuando se forma al comienzo, la etringita no causa ningún tipo de deterioro porque el hormigón todavía está en un estado plástico. Pero si se forma en un hormigón endurecido, la presión de cristalización es tan grande que comienza a agrietar el hormigón desde adentro hacia afuera. Asimismo, existe otra variante del ataque interno de sulfato, que es lo que se conoce como formación tardía de tringita, que en este caso no es que tengamos una fuente interna de sulfatos, sino que con la misma cantidad de sulfato original que contaba el cemento en la mezcla de hormigón, si es que este hormigón es expuesto a altas temperaturas, la literatura dice sobre 70 grados Celsius durante las primeras horas de hidratación, entonces estas altas temperaturas descomponen esta tringita original. Nuevamente, los sulfatos quedan atrapados entre algunos de los otros productos de hidratación y básicamente quedan disponibles ante una nueva presencia de humedad cuando el hormigón está endurecido, forman etringita y con el daño que está asociado. En cuanto a los cloruros, nuevamente, esto también es parte de lo que ya se conoce. Cuando hay cloruros como fuente interna en una masa de hormigón, lo que sucede es que estos cloruros van a tomar dos caminos. Hay algunos que se fijan porque también van a reaccionar con el mismo compuesto, que es, o con la misma fase del cemento, que es C3A, y van a formar unos productos que se llaman sales de Friedel, que son los que se ven acá en esta imagen. Cuando se forman estas sales de Friedel, se dice que los cloruros quedan fijos, por lo tanto no causan ningún tipo de daño ni deterioro en el hormigón. Y también se dice que estos productos no son expansivos, por lo tanto los cloruros reaccionan con el C3A y desde ahí no pasa nada malo en absoluto. Cuando sí es un problema es cuando parte de estos cloruros que están dentro del hormigón no logran fijarse con el C3A y quedan libres. Y al estar libres, pues sí tienen la capacidad de difundir hacia la profundidad de la barra de refuerzo y es cuando se produce los fenómenos de oxidorreducción o básicamente corrosión. Esto que yo les acabo de mostrar está ya está súper estudiado, no hay nada nuevo e incluso ya se tiene tanta conciencia del daño que pueden producir internamente la presencia de sulfatos como cloruros que las mismas normativas nacionales e internacionales ya han tomado carta en el asunto y ya se sabe que se tiene que limitar el contenido de estos iones. Por ejemplo, en el caso de los sulfatos, para prevenir ataque interno de sulfato,
tenemos distintas normativas que apuntan a que el contenido de sulfato sea el menos posible dentro de los componentes de la masa del hormigón. La norma chilena 1498 nos habla de la cantidad máxima de sulfato en el agua de amasado, la 163 la cantidad máxima de sulfatos en los áridos y la 148 la cantidad máxima de sulfato en cemento. Y aún así, si es que se incumpliera alguna de estas tres, pues la norma chilena 170 nos dice, puedes incumplir alguna de estas tres siempre y cuando tú cuantifiques la cantidad total de sulfato y no sea superior a un 2% dentro de la masa del cemento que se está utilizando en el hormigón. De manera similar, también está normado la cantidad máxima de cloruros dentro de la masa del hormigón. Está establecido la cantidad máxima de cloruros para el agua de amasado, la cantidad máxima de cloruros para los áridos, y no está normado cuál es la cantidad máxima de cloruros en el cemento, pero sí es algo que uno va monitoreando, porque nuevamente podría incumplir alguna de estas dos, pero cuando yo cuantifique la cantidad total de cloruros en el hormigón, tiene que ser menor a lo especificado en la norma chilena 170. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que tradicionalmente las patologías que afectan al hormigón y que disminuyen su vida útil han sido estudiadas y han sido abordadas de una a la vez. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de cuando tenemos presencia de cloruro? ¿Cuál es el efecto de la carbonatación en el hormigón? Hay otro tipo de patología que también se conoce como reacción alcalicílice, etc. Sin embargo, lo que ocurre en la realidad es que todas estas patologías están actuando al mismo tiempo durante la vida útil de la estructura. Por lo tanto, es un poco erróneo ver las patologías de manera aislada. Y ahí es donde entonces surge la necesidad de saber, bueno, si tenemos cloruros y sulfatos internos al mismo tiempo, ¿cuáles podrían ser esas consecuencias? Podría ser que no necesariamente la suma de ambos, o sea, que las consecuencias sea igual a la suma de ambos, podría ser también que se contrarresten. Como es algo que no se sabe, entonces ahí surge la necesidad en el fondo de esta investigación. Lo que sí se sabía hasta el momento es cuáles eran los efectos de la presencia de cloruro y sulfatos, pero como agentes externos, es decir, por ejemplo, cuando están presentes en aguas externas o en el terreno circundante. Y dentro de esa revisión de literatura, lo que se llegó a determinar es que los iones cloruro reducen las expansiones por ataque de sulfato, porque básicamente el ion cloruro tiene una capacidad de difundir más rápido, por lo tanto entra en la estructura de hormigón, toma el C3A que está disponible para formar sales de Friedel y por lo tanto le queda menos C3A disponible a los sulfatos para formar etringita. Por lo tanto, en este caso, cuando ambos están como fuente externa, pareciera ser que la presencia de cloruros incluso disminuye la formación de tringita. Por el lado contrario de la literatura existente, el efecto que tienen los sulfatos se ha reportado de que aumenta la corrosión inducida por cloruro, porque si bien los cloruros difunden más rápido, básicamente al C3A le gustan más los sulfatos, tiene una mayor afinidad por sulfato. Entonces, entran los iones cloruro, forman las sales de Friedel, pero después cuando entran los sulfatos, entonces descomponen las sales de Friedel, que en las sales de Friedel tenemos cloruros que están fijos, que no son dañinos para el hormigón, pero al ser descompuestos por los sulfatos quedan libres, por lo tanto sí van a comenzar con el proceso de corrosión. Con esto entonces el objetivo general de la investigación fue caracterizar cuáles son los efectos de la interacción de cloruro y sulfatos como fuentes internas en las propiedades y en la durabilidad del hormigón. Para eso entonces, y me gusta siempre hablar en plural porque si bien probablemente fui yo quien dirigió la investigación, no fui la única, hubo muchos alumnos, tanto de pregrados como de magíster, que participaron en esta investigación, así que fue un esfuerzo en conjunto. Así que en ese sentido fuimos al desierto de Atacama y extrajimos 1 tonelada por cada punto en donde nosotros ya sabíamos previamente que podíamos encontrar material con altos contenidos de cloruros y sulfatos. Ya hicimos en cada uno de los 3 puntos, hicimos calicatas hasta 1 metro y luego empezamos a recolectar material y recolectamos aproximadamente 1 tonelada de material por punto y luego lo trajimos a Santiago al laboratorio.
Una primera aproximación que hicimos fue, efectivamente, si bien nosotros ya sabíamos que que había presencia de cloruro y sulfato, teníamos que corroborarlo por nosotros mismos, y la primera análisis que hicimos fue a través de difracción de rayos X, donde nos permite ver no solamente cloruro y sulfato, sino que cuál es el catión que lo está acompañando. En este caso, entonces, encontramos la presencia de cloruro de sodio, y en el caso de los sulfatos encontramos sulfato de calcio, pero en todas sus formas posibles, como anhidrita, que no tiene presencia de agua, como hemidrato, que solamente tiene media molécula de agua, y como yeso, que tiene 2 moléculas de agua. Porque era importante para nosotros determinar cuál era el catión, porque en un par de láminas más adelante les voy a mostrar que no solamente ocupamos las arenas del desierto, sino que para poder tener un rango más amplio de análisis, nosotros también contaminamos mezclas. Y para poder hacer esa contaminación necesitábamos saber con qué producto teníamos que contaminarla, y con esto entonces ya determinamos que iba a ser con sulfato de calcio. También es importante haber llegado a esta determinación porque, si se fijan, las solubilidades son súper distintas. La del cloruro de sodio es altísima. En cambio, la del sulfato de calcio, y dependiendo de cuántas moléculas de agua la estén acompañando, también va siendo distinto. Lo que llegamos a determinar a través de la difracción de rayos X es la cantidad absolutamente total de cloruro de sodio y de sulfato de calcio. Pero de este total hay una parte que es soluble y hay otra parte que no es soluble. Y a nosotros en este caso lo que nos interesa es la parte que se va a solubilizar en agua, porque es aquella parte que después va a quedar disponible para reaccionar eventualmente con el C3A. Por lo tanto, para ello tomamos dos aproximaciones, una que era bastante invasiva y otra que consideramos que era un poco más real. La que consideramos que era mucho más agresiva e invasiva es un procedimiento que está propuesto por el ACI 201, donde básicamente se toma una mezcla, o sea, una muestra de arena, se pulveriza y luego se mezcla con cierta cantidad de agua por un intervalo de tiempo. Luego esta agua se filtra y se determina, nosotros lo determinamos a través de un cromatógrafo de iones, cuál era la concentración de iones sulfato y de iones cloruro. Con esto entonces nosotros dijimos, esta es nuestra cantidad total de sulfatos y cloruros solubles. Sin embargo, consideramos que eso no se ajustaba mucho a la realidad, por lo tanto después quisimos hacer una aproximación a cómo sería el proceso de mezclado. Y para eso entonces tomamos una cantidad de arena sin pulverizar, lo mezclamos con las mismas partes de agua con la cual después íbamos a hacer nosotros los morteros, y le dimos un proceso de mezclado replicando el mismo procedimiento cuando uno hace una mezcla de mortero. Con esto entonces llegamos a determinar concentraciones de sulfato y de cloruro, por supuesto mucho menores que con el procedimiento propuesto con el ACI. Entonces, haciendo la comparación entre ambos resultados, llegamos a determinar que solamente se libera el 10% de iones sulfato solubles durante el proceso de mezclado. Sin embargo, de los iones cloruros solubles se va a liberar el 100% durante el proceso de mezclado. Para ello, entonces, como solamente teníamos 3 muestras de arena y considerábamos que era muy poco para poder llegar a conclusiones que fueran más robustas, generamos una especie de diseño experimental donde ocupamos una arena que no tuviera presencia de cloruros y sulfatos, y nosotros lo contaminamos con cloruro de sodio y sulfato de calcio de alta pureza comprado como insumo de laboratorio. Los niveles que nosotros establecimos fueron niveles bajos, que están denominados con la sigla LS por Low Sulfate y LCL Low Chloride. Y estos valores nosotros los extrajimos como los máximos permitidos en la normativa nacional. Como nosotros llegamos a determinar que solamente el 10% de los sulfatos se va a liberar, entonces el valor que aparecía en la norma chilena, nosotros consideramos el 10%. Y para el caso de los cloruros, consideramos el valor que aparece en la norma chilena en su 100%. Y para el caso de los valores altos, high sulfate and high chloride, ocupamos los máximos que habían sido reportados en la literatura en áridos marginales. Nuevamente, de los valores reportados en la literatura, para el caso de los sulfatos consideramos solamente el 10%,
y para el caso de los cloruros consideramos su 100%. Y con estas combinaciones llegamos a nuevas combinaciones, considerando también una mezcla de control en donde no tenía ni cloruros ni sulfato. Con esto entonces llegamos a establecer 3 objetivos de investigación. El primero es determinar si se genera algún tipo de interacción entre sulfato y cloruro interno en las propiedades tempranas. El segundo es ver cómo podría afectar la presencia de cloruros en el ataque de sulfatos internos. Y el tercero, un poco al revés o un poco lo contrario del segundo, es ver cuáles son los efectos de la presencia de sulfato interno en la corrosión que se podría producir por la presencia de cloruros internos. Entonces, respecto al primer objetivo, que es ver cómo se podría modificar la cinética de hidratación al estar presentes sulfatos y cloruro, ocupamos una técnica que es bastante conocida, que es a través de calorimetría isotérmica. Esto que está acá es básicamente una curva de libro y el ensayo de calorimetría isotérmica lo que nos permite es ir monitoreando cuál es la evolución del flujo de calor que se va generando a medida de que el cemento va reaccionando con el agua. La reacción del cemento con el agua genera una reacción exotérmica. Por lo tanto, este equipo lo que hace es ir registrando esta liberación de calor a través del tiempo. Tradicionalmente, cuando se genera esta curva, aparecen siempre 2 picos, eventualmente un tercero. Y el primer pic que aparece tiene relación con la reactividad o la disolución de una de las fases del cemento, que es el C3S. El C3S es uno de los principales responsables de la resistencia hasta el día séptimo aproximadamente. Y el segundo pic que aparece tradicionalmente es el C3A, nuevamente una de las fases del cemento que está relacionado con la formación de estringita durante los primeros días, incluso las primeras horas. Hay algo que se sabe, que también está muy reportado en la literatura, es que tradicionalmente la presencia de cloruro aumenta la velocidad de hidratación del cemento y por el contrario, la presencia de sulfato la disminuye. Por lo tanto, parecía interesante ver, bueno, si están los dos en conjunto, básicamente, ¿quién gana? Entonces, en una primera instancia, lo que hicimos fue analizar mezclas de mortero a través de calorimetría isotérmica con las mismas arenas del desierto que habíamos traído hacia el laboratorio. Y lo que vimos acá es que tanto para las arenas que denominamos sitio 2 y sitio 3, no vimos absolutamente ningún efecto en el pic del C3S, siendo cuando las arenas del sitio 2 y del sitio 3 sí presentaban alguna cantidad de cloruro. La del sitio 1 sí vemos que hay una reactividad mucho mayor que la de control, que es la que está en línea segmentada, y podría tener correlación porque el contenido de cloruro es mucho más alto. Por lo tanto, en cuanto a la reactividad del C3S, tiene correlación esta alta cantidad de cloruro que se ve reflejado en el sitio 1 y que no se vio reflejado en las otras dos mezclas. Sin embargo, lo que parece más curioso es en el C3A, que no se ve prácticamente ninguna diferencia entre las 3 mezclas de arena respecto a la mezcla de control, siendo que en las 3 muestras de arena hay presencia de sulfato en cantidades altas y en cantidades bajas. Si lo analizamos como tiempo de fraguado, que esto se hace a través del aparato de VICAT, la mezcla de control nos dio 168 minutos y entre sitio 1, 2 y 3 tampoco vemos una correlación tan directa. Por lo tanto, con esta primera aproximación dijimos no podemos extraer grandes conclusiones, por lo tanto, elaboramos las mezclas de mortero contaminadas con distintas cantidades de cloruro y sulfato. En este primer gráfico lo que nos muestra es la misma cantidad de cloruro en concentraciones bajas y sulfato en distintas concentraciones, sin presencia de sulfato, bajo y alto. Y en este gráfico que está acá al lado, el mismo ejercicio, solamente que la cantidad de cloruro es alta y también con distintas cantidades de sulfato. Mirando primero solamente el pic del C3S, acá sí vemos una correlación directa entre la cantidad de cloruro, que vemos que acelera la reactividad del C3S comparado con la mezcla de control, y cuando tenemos una cantidad más alta de cloruro, pues
obviamente, tenemos que la reactividad del C3S es aún mayor, más alta que cuando la cantidad de cloruro es baja. Lo que sí podemos, como a grandes rasgos, que pareciera ser que la presencia de sulfato no genera ninguna diferencia en el PIC del C3S, ni cuando tenemos una baja cantidad de cloruro, ni cuando tenemos una alta cantidad de cloruro. Estas diferencias que se ven acá son tan bajas que básicamente puede ser parte del ruido experimental. Sin embargo, tenemos otro par de mezclas en donde no tenemos presencia de cloruro, sino que solamente sulfato alto y sulfato bajo, y sí vemos que hay una pequeña aceleración del PIC del C3S con la presencia exclusiva de sulfato, independiente si esta presencia es alta o esta presencia es baja. Pero esta diferencia no se nota cuando tenemos la presencia de cloruros. Ahora, la calorimetría isotérmica es más bien descriptiva, por lo tanto, nos apoyamos también en análisis de difracción de rayo X y para esto entonces elaboramos cubos de mortero que se pulverizan y después estos se someten a este ensayo. Y con esto lo que podemos ir cuantificando la presencia de algunas fases o de productos de hidratación. En ese sentido, entonces, llegamos a ver con este ensayo que en aquellas mezclas que tenemos altos contenidos de cloruro, independiente si tienen o no tienen sulfato, entonces el consumo o la cantidad de C3S es exactamente la misma. Si lo comparamos con la mezcla de control, tenemos menor cantidad de C3S y esto va en línea con lo que vemos acá, que es porque el proceso de reacción está más acelerado. Sin embargo, no vemos que haya una interacción o que haya una suma de los efectos entre el aceleramiento por la presencia de cloruro que por este pequeño aceleramiento en la presencia de sulfato. Por lo tanto, una primera conclusión es que el aumento en la hidratación del C3S debido a la adición de cloruros es similar independiente del contenido de sulfatos en cada una de estas tres mezclas. Y la adición de sulfato exclusiva sí genera una aceleración, pero los efectos no se suman. Después, analizando exclusivamente el PIC de los aluminatos, nuevamente se mantienen los mismos gráficos, bajo contenido de cloruro, alto contenido de cloruro, distintos contenidos de sulfato, y acá vemos que en aquella mezcla que no tenemos presencia de sulfato, sí vemos un aceleramiento del PIC de los aluminatos por la presencia de cloruro, pero a medida de que la cantidad de sulfato va aumentando, este PIC del C3A va disminuyendo. Lo mismo pasa acá. La mezcla que no tiene presencia de cloruro, perdón, de sulfato, solamente de cloruro, se ve un aceleramiento con respecto a la mezcla de control. Sin embargo, a medida que la cantidad de sulfato va aumentando, entonces esta reactividad va disminuyendo. Por lo tanto, acá uno sí podría decir, ok, los cloruros están aumentando la reactividad, pero los sulfatos también están teniendo un efecto en contrarrestar esta reacción más acelerada. Nuevamente, complementando este análisis con XRD, en aquellas muestras que tenemos alto contenido de cloruro y que independiente de la presencia de sulfato o no, lo que podemos ver es que está la presencia de tringita en ambos por la reactividad del sulfato que ya viene interno como yeso, pero además aparece el segundo compuesto que antes no teníamos, que eran las sales de Friedel. Por lo tanto, lo que va pasando en este caso es que, entre comillas, se genera una competencia entre la formación de tringita, pero además la formación de sales de Friedel de los sulfatos con el C3A. Y algo que nos pareció muy interesante también es que acá solamente tenemos una sola mezcla, que sería alto contenido de cloruro y alto contenido de sulfato, y hicimos un seguimiento por 3 días. Y básicamente lo que pudimos determinar es que la cantidad de tringita durante estos primeros días no varió, fue prácticamente la misma. Por lo tanto, como reportaba la literatura, el sulfato tiene una mayor afinidad el C3A tiene una mayor afinidad por sulfato y las sales de Friedel comienzan a formarse después y es este aumento en las sales de Friedel lo que se va reportando a través del tiempo. Es decir, primero se forma la tringita y una vez que queda ese C3A remanente es cuando comienza la formación de sales de Friedel. Entonces, como conclusiones del primer objetivo,
en relación a la hidratación del C3, no se ve un efecto combinado, dado de que prevalece la acción acelerante de los iones cloruro, pero cuando analizamos la reactividad del C3A, ahí sí se puede observar un efecto combinado entre la aceleración de los cloruros y la disminución de la reactividad de los sulfatos. Y en términos generales de la cinética de hidratación, entre este equilibrio que se acelera y disminuye en todas las mezclas con alto contenido de cloruro, vimos que efectivamente hay una disminución en el tiempo de fraguado, siendo el tiempo menor, 40 minutos menor con respecto al de control. Por lo tanto, si bien hay una aceleración en el proceso de fraguado, 40 minutos pareciera ser un tiempo que podría ser manejable a través, por ejemplo, de algún tipo de aditivo químico. El segundo objetivo está relacionado con determinar cuál es el efecto de los cloruros en el ataque interno por sulfato. Voy a ir un poco más rápido porque siento que me estoy demorando mucho. Acá lo que hicimos fue realizar mezclas de mortero contaminados con cloruro y sulfato. De la misma masada se elaboraron barras de mortero y se elaboraron cubos, y una vez que esto estaba moldeado, se sometieron a dos tratamientos. Uno para inducir ataque interno de sulfato, donde básicamente se hizo un curado tradicional en una cámara de curado. Y el segundo tratamiento fue tomar estas probetas, las barras y los cubos, y someterlos a un ciclo de temperatura. Un ciclo de temperatura en un horno con condiciones húmedas que llegaba hasta los 90-95 grados Celsius, y después esta temperatura va bajando paulatinamente hasta llegar a una temperatura ambiente. ¿Qué es lo que queríamos conseguir con esto? Inducir la formación tardía de tringita, que es cuando sometido a altas temperaturas. Después de que las probetas fueron desmoldadas, se almacenaron cada una de ellas en cajas o en contenedores por separado en agua con cal para evitar que hubiera contaminación cruzada. Con esto entonces, lo primero que analizamos fue el ataque interno de sulfato, y se hicieron mediciones por 500 días, quizás un poco más. Y acá las expansiones las que se alcanzaron son relativamente bajas. La normativa nos habla de expansiones hasta los 6 meses para considerar un cemento como sulfo resistente hasta 0,05%, que estaría más o menos acá, y hasta un año hasta un 0,1%, o sea, estaría como por acá. Y nosotros a 500 días llegamos apenas 0,06%, o sea, las expansiones que se desarrollaron con distintos niveles de sulfato y de cloruro fueron bastante bajas. Aún así, encontramos un fenómeno que nos llamó mucho la atención, que fue que nuevamente, si bien las expansiones son muy bajas, se dio que justamente aquellas mezclas en donde las expansiones fueron más altas son precisamente en donde hay un mayor contenido de cloruro y no un mayor contenido de sulfato, que va contra toda la intuición. De hecho, alguna de esta que está acá en verde, ni siquiera tenía adición extra de sulfato, sino que solamente la presencia de cloruro. Esto, ¿cómo lo explicamos? Y creemos que están asociados dos fenómenos en conjunto. Uno es que existió una modificación de la microestructura. Cuando hablamos de la microestructura, es como todo lo que está a nivel microestructural, o dicho de otra forma, el cemento cuando reacciona va generando productos de hidratación que tienen distinta morfología. Y esta morfología, dependiendo de cómo se vaya ordenando en el espacio, puede generar una mezcla de mortero de hormigón que sea más o menos poroso. En este caso, en aquellas mezclas en donde tenemos un alto contenido de cloruro, como ya lo habíamos visto, la calorimetría isotérmica nos muestra que la reactividad es más alta. Por lo tanto, al reaccionar más rápido, lo que genera es que todos estos productos de hidratación se ordenan de manera más desordenada en el espacio, y eso conlleva a que sea una estructura más porosa. Si es más porosa, pues permite que sea más permeable, ingresa una mayor cantidad de agua, y esta mayor cantidad de agua es la que propicia o la que va a desarrollar todas estas patologías químicas. Nuevamente, lo comprobamos a través de difracción de rayos X, y nos muestra que efectivamente, en el caso de esta mezcla que tiene un alto contenido de sulfato, pero que no tiene cloruro, el consumo de C3S es más bajo, o sea, al día 1 y al día 3 queda mayor cantidad de C3S sin reaccionar que en las mezclas que tienen un alto contenido de cloruro.
Y en paralelo también tenemos la precipitación de sales de Friedel en nanoporos. Los cloruros forman sales de Friedel que, si bien no tienen una capacidad expansiva, pero sí la letringita, para que produzca o provoque algún daño dentro de la masa del hormigón endurecido, tiene que estar altamente confinado. Pues entonces en este caso podría ser que las sales de Friedel estén precipitando exactamente en el mismo lugar en donde precipita la letringita, y eso ayuda a que este grado de confinamiento sea mayor y que el daño asociado también sea más alto. En este caso, tenemos resultados de difracción de rayo X al día 1 y hasta el día 100. Y lo que vemos es que en aquellas mezclas en donde no tenemos presencia de cloruro, la cantidad de tringita es mayor. Y en aquellos que sí tenemos presencia de cloruro, la cantidad de tringita es menor. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la lógica? Mientras más de tringita, mayor debe ser el daño, pero nuevamente no es así. La cantidad de tringita por sí sola no va a generar un daño, sino que lo que va a generar el daño, en este caso, podría ser que la sal de Friedel está ayudando a que la tringita esté más confinada dentro de los nanoporos. Hicimos mediciones también de resistencia a la compresión, pero la resistencia a la compresión en estos casos no es un indicador por sí solo, sino que aquí solamente lo que nos muestra es que el daño asociado se correlaciona con los niveles de compresión. Los daños asociados por expansiones son tan bajos que cuando medimos compresión tampoco lo vemos o se correlaciona a que el daño de expansiones no está generando un deterioro en la capacidad resistente. La mezcla de control es la que está azul y las otras tres tienen resistencias muy similares a la mezcla de control. Y en el caso de aquellas probetas que expusimos a un ciclo de temperatura para la generación de formación tardía de tringita, las mediciones de expansión llegaron hasta el 1%, lo cual sí son bastante altas, comparado sobre todo con la mezcla de control que llegó apenas un 0,2% el día 500. Y aquí el fenómeno que vemos es que las mezclas que tienen un mayor grado de deterioro efectivamente son las que tienen un alto contenido de sulfato, que es lo que vemos acá con alto contenido de sulfato, y las moradas también un bajo contenido de sulfato. Sin embargo, entre pares, la que tiene mayor deterioro es aquella nuevamente la que tiene un alto contenido de cloruro. De hecho, en estas mezclas llama la atención porque acá no tenemos sulfato, tenemos solamente un alto contenido de cloruro, sin embargo alcanza igual un alto grado de deterioro debido a esta expansión. ¿Ya? Entonces, nuevamente, no solamente nos quedamos con el fenómeno, sino que es necesario buscar alguna explicación, y acá consideramos que son tres los factores que están actuando en conjunto. Cada uno de ellos por separado no sería capaz de explicar el fenómeno, pero los tres sí en su conjunto. Uno de ellos es que cuando se liberan los cloruros, tenemos cloruro de sodio, y cuando se forman las sales de Friedel, este cloruro de sodio se descompone y libera tanto sodio como iones hidroxilos a la solución de poro. Cuando hablamos de una solución de poro, es el agua que siempre se encuentra dentro de un hormigón o de un mortero, pero como no es agua pura, sino que tiene la presencia de algunos compuestos ionizados, entonces se habla de solución de poro. Por lo tanto, cuando este sulfato cloruro de sodio se descompone para formar las sales de Friedel, en la solución de poros queda presente tanto sodio como iones hidroxilo, y ambos lo que hacen es aumentar el pH de la solución de poro. Este aumento en el pH de la solución de poro lo que hace es favorecer a que los sulfatos no reaccionen, no formen la letringita inicial, sino que esos sulfatos quedan disponibles dentro o absorbidos en alguno de los productos de hidratación. No forman la letringita, sino que quedan disponibles para que cuando el agua ingrese y el hormigón, o en el mortero en este caso, esté endurecido, se forme una letringita tardía. Otro de los factores en paralelo son las condiciones de curado. Nosotros, tanto los cubos para medir la compresión como las barras de mortero, los almacenamos en contenedores individuales en agua con cal. Entonces también especulamos que parte de estos sodio y parte de estos iones hidroxilo que están presentes desde el inicio
podría ser que estaban inhibiendo la formación de tringita a unas primeras edades, pero por una diferencia de concentración entre el interior y el agua circundante, esto empezará a lixiviar. Por lo tanto, lo que hicimos fue empezar a sacar muestras del agua de curado y a través del cromatógrafo de iones, entonces empezar a leer cuál era la concentración de sodio en esta agua de curado. Y lo que pudimos descubrir fue lo que intuíamos. Precisamente esta mezcla es la que mayores expansiones presentan y es la que vemos que tiene un aumento sostenido hasta el día 100 aproximadamente, en que la cantidad de sodio que está presente en el agua empieza a aumentar. Es decir, teníamos una cantidad de sodio al interior de las probetas y empezó a lixiviar hacia el agua de curado. Y también esto lo pudimos corroborar con difracción de rayo X al medir la cantidad de tringita. En esta misma mezcla vemos que el día 28 tenemos un 5% de la formación de tringita. En aquellas probetas o en aquellas mezclas en que no tenemos presencia de cloruro, esta formación de tringita es mayor. Sin embargo, llegado al día 100, la cantidad de tringita en la mezcla en donde teníamos una alta presencia de cloruro es mayor que en estas otras mezclas que no hay cloruro. Por lo tanto, siguiendo un poco la historia, al principio no se podía formar la tringita por la presencia de sodio, aumenta el pH, sin embargo este sodio empieza a salir, empieza a difundir hacia el agua de curado, con esto el pH baja y comienza una formación de tringita cuando ya tenemos un mortero endurecido y por ende se ve el daño asociado en las probetas. Y como último factor, también similar a lo que vimos con el daño interno o el ataque interno por sulfato, también tenemos una modificación en la microestructura. Esta mayor cantidad de cloruro posiblemente esté acelerando el proceso de hidratación y este aumento en el proceso de hidratación conlleva a que la microestructura quede mucho más desorganizada, lo que conlleva una mayor porosidad y por ende permite una mayor cantidad de ingreso de agua para que se desarrollen todos estos fenómenos. En este caso, como no podíamos hacer calorimetría isotérmica porque tenía que estar sometido a este proceso de temperatura, lo que sí pudimos hacer es un ensayo que se llama análisis de termogravimetría, que básicamente una muestra de hormigón pulverizado se somete a altas temperaturas sobre los 900 grados y lo que se va monitoreando es la pérdida de masa a través del tiempo. Acá lo que nos muestra el flujo de la pérdida de masa y con esto uno lo puede ir correlacionando con alguno de los productos de hidratación y acá lo que tenemos es la pérdida total. Entonces, en ese caso, justamente aquellas mezclas que tenían un mayor contenido de cloruro, tenemos que la pérdida de masa es mayor y de hecho es bastante similar entre aquellas mezclas que tienen la misma cantidad de cloruro. Resistencia a la compresión, nuevamente la resistencia a la compresión por sí sola no nos dice mucho, pero en este caso sí se correlaciona con aquella mezcla que tenía un mayor porcentaje de expansión con una mayor pérdida de compresión. Comparado con la pérdida con la muestra de control, tenemos una pérdida de hasta un 40% en la resistencia entre 28 y 100 días. Acá quizás la foto no lo acusa mucho, pero un fenómeno típico que ocurre cuando tenemos un alto grado de expansiones es que las probetas pneumáticas empiezan a pandearse y además se empieza a ver daño en una de las caras, que es lo que se ve acá en esta imagen. Esta parte me la voy a saltar porque yo siento que estoy muy atrasada y voy a llegar a la última parte, que sería el análisis electroquímico. La última parte que nos quedaba era analizar cómo los sulfatos podrían estar influyendo a la corrosión por cloruros internos. Para eso entonces lo que hicimos en este caso fue una solución de poros artificial. O sea, no hicimos probetas de mortero ni de hormigón, sino que lo que tratamos de hacer fue replicar las condiciones iónicas que están dentro de una masa de hormigón o de mortero y lo hicimos en un medio acuoso, en donde agregamos sodio, potasio, yeso y hidróxido de calcio. Y en esta solución acuosa se expuso una barra de acero y además se generó una celda galvánica. En este caso, las cantidades el diseño experimental fue bastante más
acotado, pero también seguimos la misma lógica de lo anterior. Bajo contenido de cloruro, distintas concentraciones de sulfato, alto contenido de cloruro, distintas concentraciones de sulfato. ¿Por qué optamos por hacer una solución de poro artificial y no probetas directamente? Porque en este caso eran dos los motivos. Uno, al tener solución de poro, nos permitía que el proceso fuese mucho más acelerado que lo que podíamos ver en una probeta de hormigón. Y además, el eje de esta parte de la investigación fue caracterizar los productos de corrosión, es decir, poder observar la superficie de la barra de acero. Si lo colocábamos dentro de una probeta, entonces toda esta superficie se iba a ver dañada. Una de las primeras mediciones, y acá sí que está muy resumido, fue potencial de circuito abierto, que básicamente lo que nos muestra este ensayo es cuál es la probabilidad de que se genere el proceso de corrosión. En valores bajos a los menos 395 milivolts, la probabilidad de corrosión es bajísima, perdón, es alta, es mayor al 90%, y en valores o potenciales menor a 245, el potencial o la posibilidad de corrosión es bajísima. Y acá sí se empieza a dar un poco la lógica de que las mezclas o las barras o las líneas verdes corresponden a aquellas mezclas que tienen un alto contenido de cloruro. Entonces acá lo que vemos es que independiente del contenido de sulfato, el daño que genera los cloruros es tan alto que en este caso los sulfatos no tienen ninguna influencia. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de cloruros baja, si bien la posibilidad de que se genere corrosión es muy baja, pero sí se ve un efecto en la cantidad de sulfato, y lo que vemos acá es que aquellas mezclas que tiene una mayor cantidad de sulfato, que sería esta, la posibilidad de corrosión es más baja aún. Esto nosotros lo comparamos con el espesor de la capa pasiva. Y la capa pasiva es una capa que se forma sobre la barra de acero cuando está expuesta al ambiente alcalino del hormigón. Se genera una capa de óxido que es muy beneficioso y que lo protege del proceso de corrosión. En este caso, como nosotros teníamos las barras de acero expuestas a una solución de poro artificial, también se generó este espesor de la capa pasiva, o se generó esta capa pasiva, y lo que hicimos fue medir el espesor. Y lo que llegamos a determinar es que justamente, y ahora nos concentramos solamente en bajo contenido cloruro con distintas concentraciones de sulfato, es que en aquella mezcla en donde teníamos una mayor cantidad de sulfato, el espesor de la capa pasiva era menor. Con esto llegamos a concluir es que una mayor cantidad de sulfato podría ser que esté generando una capa pasiva que sea más delgada, pero que de alguna forma sea más protectora. Con esto entonces lo que hicimos fue utilizar microscopía de electrónica de barrido para poder mirar la superficie de estas dos barras de acero, ambas con bajo contenido de cloruro, una con bajo contenido de sulfato y otra con alto contenido de sulfato, para ver si efectivamente lo que nosotros estábamos hipotizando era cierto. Y efectivamente, en una primera mirada, aquella que tiene una mayor cantidad de sulfato, se ve que la formación de productos de corrosión pareciera ser que está más concentrada y que es más protectora, a diferencia de la que tiene una menor contenido de sulfato, que se ve una capa pasiva que es más porosa. Haciendo ahora una mirada más de cerca, se pueden identificar distintos productos de corrosión que se van identificando de acuerdo a su morfología. En primer lugar está uno que se denomina lepidocrosita, que son estos platos hexagonales. Está la goetita, que son aquellos que tienen forma de pompones de algodón, y está la aragonita, que son estas puntas que básicamente es carbonato de calcio. Y esto es lo que vimos que prevalecía cuando teníamos un bajo contenido de sulfato. Cuando tuvimos un alto contenido de sulfato, esta formación de productos fue distinta, y lo que vimos era que prevalecía estos pompones de algodón llamados goetitas, que precisamente vienen de la transformación de la lepidocrosita cuando hay un alto contenido de sulfato. ¿Qué es lo que tiene en particular este producto? Que son productos que son más densos, por lo tanto genera una capa pasiva más protectora. También complementamos este análisis con otro que se llama XPS,
que es espectroscopía fotoelectrónica de rayo X, que básicamente lo que nos permite es determinar cuál es la composición de la superficie de un elemento. Acá no voy a entrar mucho en detalle, solamente que este análisis nos sirve para corroborar el anterior, que tenemos presencia de magnetita, que hay presencia de hematita, o sea, hay presencia de productos asociados a hierro, y que además teníamos la presencia de aragonita, que es aquel producto que proviene del carbonato de calcio. Y aquí, ya para cerrar la parte de electroquímica, básicamente lo que llegamos a establecer entre una baja contenido de sulfato y uno alto es que nuevamente cuando tenemos una mayor cantidad de sulfato, esta capa pasiva que protege a la barra de acero es mucho más delgada. Sin embargo, la capa o aquel producto que es el más protector, que es la goetita, es el que se muestra o se presenta en mayor cantidad comparado cuando tenemos una baja cantidad de sulfato. Y como conclusiones generales de investigación, llegamos a determinar que, bueno, las combinaciones que nosotros utilizamos básicamente no fueron combinaciones al azar, sino que lo que buscábamos era tratar de replicar condiciones que sí pudiéramos encontrar en la realidad, tanto las combinaciones como las condiciones de cuánto va a ser la cantidad que se podrían liberar durante el proceso de mezclado. Estos áreas hoy en día ya se están utilizando, lamentablemente, de manera ilegal, incluso de manera legal. Por lo tanto, el entender cuáles podrían ser los posibles efectos también podría ser una ayuda para mitigar los efectos observados. Y si de alguna forma, o no sé de alguna forma, ya se sabe que la escasez de áridos va a seguir aumentando durante los próximos años de manera sostenida, hay muchas obras que se realizan en la minería que justamente está cercano a los sitios desérticos o al desierto. Hay muchas obras en la minería que no se necesite que tengan una duración por años, sino que hay muchas obras que son, por ejemplo, para el sostenimiento de túneles, que son obras momentáneas. Pues en esos casos podría ser que el uso de estas arenas, si bien tenga algunos efectos nocivos a largo plazo, para algunas obras que son de vida útil más corta, sea alguna alternativa como para su uso. Eso sería, muchas gracias y les pido disculpas por la extensión. Muchas gracias, Paula. No, creo que estuviste bien en tiempo, así que no te preocupes. Muchas gracias. Eh, bueno, chicos, eh, abrimos la ronda de preguntas. ¿Quién quiere hacer una pregunta a Paula? Ahí está Gabriel, dale nomás, Gabriel. Hola, buenas, ¿sí me escuchas, cierto? ¿Te escucha? Sí. Hola, buenas, doña Paula, muchas gracias por la presentación, estaba súper, súper, súper buenísima. Eh, Tengo dos preguntas. Una de ellas era el por qué como la muestra de que creo que era como de hormigón, como que se pandeó un poco, porque usted había dicho que no se veía como a simple vista, así como el pandeo. Si puede retroceder un poquito en la... Sí. O sea, se alcanza a ver en la imagen, pero de alguna forma como que en vivo se nota mucho más que esta parte, a ver, Es que igual como que lo alcanza a ver porque se esta alcanza a ver parte de como acá. una pequeña sombrita, así como... Sí, esa parte de abajo Sí, que se ve por oscura es el qué... pandeo. Claro, pero ¿por qué se gatillaba ese como pandeo? Ah, ¿debido a qué? Lo que pasa es que lo que nosotros vamos midiendo a través de estas barras, quizás no lo expliqué bien, es el cambio de longitud. No sé si te fijas que acá tiene un apoyo, o sea, es como una Claro. especie de tornillito y acá también. Y estas barras se va midiendo el cambio de longitud a través del tiempo. Y eso es lo que después se traduce en estas expansiones, es el cambio de longitud. Entonces, en este caso, como alcanza expansiones tan altas, significa que esto desde adentro hacia afuera se está expandiendo. Y estas barras también están apoyadas en el contenedor. Entonces, básicamente, la barra está tratando de expandirse,
pero tiene como una restricción en el fondo, que es la superficie en donde está apoyada. Entonces, esta restricción que tiene en el fondo de la caja hace que se genere este pandeo de la barra. Pero está relacionado con el proceso de expansión que está sufriendo la mezcla desde el interior hacia el exterior. La espalda. Y mi otra pregunta es, eh, proyectos, por ejemplo, como los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, ¿son los que se pueden ver más perjudicados debido a esto? Como por poner un ejemplo. ¿Por qué paneles fotovoltaicos? Mm. No Gabriel es tu nombre, ¿cierto? Sí. No entendí la pregunta. eh, al- ah, es que no sé cómo formularlo, entonces prefiero dejarlo con la pregunta anterior y con eso. No, pero tú, quizás lo que creo haber entendido es como en qué casos podría ser más perjudicial este tipo de fenómeno o dónde podría darse Claro, más. en qué casos, en qué sectores puede ser como más, o se puede dar más este tipo de fenómenos? ¿Cuándo puede ser más perjudicial y qué es lo que puede gatillar o cómo poder cómo identificar de forma temprana este tipo de, como de problemas en Ya, algún... ahí sí. Mira, como quería hablarle de tantas cosas, hay cosas que quizás no pude profundizar, pero resulta ser que todos los fenómenos o todas las patologías de origen químico en el hormigón se producen siempre y cuando el agua ingrese al hormigón. Si el agua no logra ingresar al hormigón, nada de esto va a pasar o va a pasar en unos niveles muy inferiores. ¿Ya? Y en el caso puntual de lo que vimos hoy día, que es el ataque de sulfato, estas fórmulas yo no me las sé de memoria, pero las pongo porque siempre es bueno entenderlas. La letringita, para que pueda existir, necesita 32 moléculas de agua, que es una cantidad brutal. ¿Ya? Por lo tanto, número uno, para poder minimizar el riesgo de todo tipo de patología, y esta incluya, es limitar que el agua ingrese en la estructura. Primero. Segundo, es lo que vimos acá, la normativa chilena ya se hace cargo, y no solo la chilena, sino que todas, en ir monitoreando las materias primas, que el contenido tanto de cloruro como de sulfato esté dentro de los límites normativos. En este caso, por ejemplo, las hormigoneras tienen como obligación estar controlando sus materias primas con las cuales están fabricando hormigón, y estos certificados ellos tienen que tenerlo en caso de que algún cliente se lo solicite, tanto el de sulfatos como el de cloruro. ¿Cuándo creo yo que sería el mayor riesgo? Es en aquellos casos, por ejemplo, cuando se hacen hormigones en masa. Hormigones en masa, por ejemplo, para fundaciones que son de dimensiones muy grandes, y el hormigonado se hace de manera continua. En ese caso, se acumula tanto calor en el centro del hormigón que ahí fácilmente las temperaturas pueden superar los 70 grados Celsius. Y ahí sí se podría dar el caso de la formación tardía de tringita, que es cuando debido a las altas temperaturas la tringita no se forma al principio y se forma de manera cuando el hormigón ya está endurecido. Porque este control siempre existe, pero no siempre se tiene la noción de que las altas temperaturas en el hormigón después podrían causar este tipo de fenómenos. Entonces yo creo que, y además se junta que justamente las fundaciones, si es que no se tomaron las medidas adecuadas de impermeabilización, van a estar expuestas al agua. Ahora, no estoy hablando de fundaciones de un edificio ni fundaciones de una casa, sino que quizás ahí va un poco lo que tú decías, cuando se hacen parques eólicos, las fundaciones son gigantescas. Y ahí sí se corre mucho el riesgo de que se generen estos fenómenos. No sé si respondí tu pregunta, Gabriel. Sí, muchas gracias. De nada. Manuel, adelante. Hola, vamos a romper un poco el hielo ahí. Muchas gracias, Hola Paula, Manuel.
Felicitaciones ahí por tu presentación, bien Muchas gracias. específica, bien al detalle. Oye, me quedó dos cosas, una duda. Si puedes ir a la diapositiva 33. Uy, que Mateo, tomate nota. Pero mira, dale, si tú, mira, escucha, si le das 33 en tu teclado y le pones Enter, te vas Ya, directo. llegué ¿Ya? igual, ya. Ahí, esa, lista, vale. Es que estaba viendo ese TGA y me llamó un poquitito la atención. Eh, mm, mm. ¿Cuál, cuáles son las curvas que tú tomaste en cuenta? ¿Las de arriba o las de abajo? La de abajo es la DTG, ¿verdad? Sí, la que yo tomé en cuenta en este caso es esta de acá, porque Ya, acá la de lo que arriba, me la va, del TGA. sí, la de arriba, porque esta básicamente lo que me va mostrando es la descomposición en el tiempo. Yo podría ir relacionando partes de esto con algún tipo de producto de hidratación en particular, pero esta es como la sumatoria de todo lo de las masas que se van perdiendo. Sí, ya. Y perdiste siempre antes de 500. Oye, igual fue brutal, o sea, la caída entre 100 y... Pero, ¿hiciste alguna asociación siempre en la caída que está como antes de 400? ¿No hiciste asociaciones entre 100 y los 500 grados? Porque igual vemos pérdida de masa ahí. No sé si Entre los me 100 y, explico. Entre los 100 grados y los 400 grados tienes pérdida de masa sí o sí. sí, Pero tú hiciste tus asociaciones no de la hice acá pérdida al de final. masa siempre al final, no hiciste, o sea, no fueron determinando qué se iba perdiendo en el camino, siempre fue al No, último. lo que pasa es que acá lo que yo veo es solamente el acumulado. Y con esta Eh, curva de acá, yo podría ir viendo qué es lo que se está perdiendo. El asunto, que lo intentamos, eh, el asunto es que en algunas partes de estas curvas se empiezan a ujú, superponer distintos productos. Entonces ahí uno no mm. tiene ideas qué rayos es lo que se está perdiendo. Claro, pero tienes una caída entre 400 y 500 que el TTG te la está anunciando, pero el TGA también te la está diciendo arriba, de hecho. Esta parte de Y acá. ahí, sí, eso. ¿Y eso lo asociaste a algo? ¿O Mira, siempre llegaste al final? no, la verdad es que no voy a tirarme un carril, puede que no lo sea, pero me da la sensación de que esta parte es el carbonato de calcio, porque Mm, hay un, por mucho que uno cuide estas muestras, igual se tienen ujú, algún grado de carbonatación. Entonces, en algún ya, momento nosotros llegamos a determinar, pero como te digo, a grandes rasgos, qué es lo que se estaba perdiendo en cada uno de ellos, y podría ser que esta parte es la carbonatación que sufre la muestra. vale. Vale. Ya, pero por eso, mi consulta, ¿tú analizaste la curva superior o la inferior? Por eso te preguntaba, porque de hecho, te pasa algo ahí en 100 grados con la de TGPO, que por lo general es el experimento, por eso no te pregunté por el 100 abajo en la de TG, porque por lo general hay una pérdida o por acomodación del experimento, pero sí arriba, si tú vas arriba 100 500 hay una pérdida de algo. Pensé que el análisis había sido por punto, pero eso, No, lo ya hicimos más, como total. Es como para ver ya, si en realidad la reacción estaba más acelerada y eso podría estar ya, generando que la microestructura después queda más desorganizada. Pero no lo vimos como dices tú, así como por intervalo o como por temperatura. vale. Oye, y respecto a esta problemática también, y como para abrir un poco más la discusión, tú eres experta en este tema, entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a los áreas de demolición de la construcción? O sea, ¿en qué, más bien enfocado como en la introducción que tú das, que todos sabemos los problemas que tenemos con Ario. De hecho, yo lo veo como lo que ocurre en Santiago versus lo que ocurre en Concepción. Nosotros en Concepción, de alguna manera, no tenemos tanto ese problema como lo tiene Santiago, pero es por tener suelos. O sea, en Concepción tenemos suelos arenosos, tenemos el río Biobío, que tenemos árido, pero por montones ahí, pero de alguna manera igual se va debilitando eso. Y Santiago con áridos, con suelos más rocosos, y de alguna manera ya están como estas prohibiciones de poder extraer estos áridos, y de alguna manera la normativa ahora te deja, o se abre esta posibilidad de, bueno, ¿qué estamos haciendo con las estructuras que
que se están demoliendo. Y cuál es tu visión, cuál es tu opinión eh, o tu recomendación a seguir investigando respecto justamente a estos áreas con la idea de poder subir ese porcentaje también de reemplazo en las nuevas obras de hormigón armado? Una pregunta súper abierta. Sí, es una súper buena pregunta. Mira, yo te diría que ese tema de los áridos reciclados ya está súper y recontra requete estudiado, pero desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que obviamente en Chile nos demoramos más en adoptar algunas tecnologías. En el caso de los áridos reciclados, ahí pasa un fenómeno que es distinto a lo que vimos ahora. Pero, a ver, me dice, no tengo nada, mano. Pero es como más que abrir un Sí, poco la discusión, a ver si los chicos también se animan con más claro. preguntas. Lo que pasa ahí, a ver si alcanzo a buscar algo. No, aquí no está la imagen que quiero. Bueno, resulta ser que esta es la que me gusta. Ay, es de YouTube. No, ya. Voy a irme un poquito para atrás, pero lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Resulta ser que cuando se genera cuando hay una mezcla de hormigón, hay un fenómeno que ocurre, más que un fenómeno, se dice que el hormigón es un material multifase, porque tenemos los agregados, tenemos la pasta de cemento, pero además, ¿se alcanza a ver esa imagen que está ahí? Sí, sí, sí. Ya. Resulta ser que todo lo que se ve ahí son los productos de hidratación que tienen distintas morfologías. Pero resulta ser que justo alrededor del árido grueso, los productos de hidratación se organizan de una manera distinta que lo que podría ser al centro. Y eso tiene que ver porque el árido grueso, como es más pesado, entonces tiende a decantar, el agua trata de subir y se acumula mucha agua alrededor de este árido grueso. Por lo tanto, en esta parte se llama una zona de interfase. Tenemos mayor presencia de agujas y de platos hexagonales, que básicamente lo que conlleva que justo la zona alrededor del árido grueso sea más débil. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando se utilizan áridos reciclados? Es que básicamente se tienen dos zonas de transición. La zona de transición que es porque el árido original le queda un remanente de pasta y además ahora este árido reciclado va a tener su ITZ o su zona de transición por la hidratación de la nueva mezcla, por decirlo de alguna forma. Entonces eso ha conllevado a decir, ¿sabes qué? En realidad el uso de los áridos artificiales disminuye la resistencia al hormigón porque tenemos dos zonas de transición y justamente estas dos zonas son las más débiles dentro de la masa del hormigón. Creo que lo que se ha llegado a recomendar está entre un 5 y un 10% de reemplazo del árido grueso. Donde yo sí he visto que tiene bastante potencial es, por ejemplo, en el uso de caminos como base y subbase, porque básicamente ahí yo no lo estoy utilizando como un reemplazo del árido, sino que, o sea, no lo estoy utilizando como un reemplazo del árido dentro de la masa del hormigón, sino que estoy cambiando árido por árido. De hecho, he visto algunas construcciones en donde van demoliendo el pavimento existente, lo van chancando y lo dejan en el mismo sitio y ahí después lo utilizan como base o subbase para la construcción de los nuevos caminos. ¿Ya? Eh, en términos operacionales, de lo que yo pude ver cuando estuve trabajando en Cementos Bio Bio, es que lamentablemente la industria es como que le cuesta mucho los cambios. Y si tú una hormigonera que ya tiene todo su sistema de cómo cargas el cemento, las cintas para los arios y que tienes dos o que tienes tres cintas y tener que instalar una tercera o una cuarta cinta para cargar apenas un 5% de ario, se ve súper difícil. A mí me gustaría en este sentido ser como un poco más positiva, pero en el uso en hormigones es tan poca la tasa de reemplazo que yo no lo veo como una vía tan óptima en el fondo, como tan viable. Esa por lo menos es mi opinión. Vale. O sea, te sigues quedando con el 10% más. Sí, porque hay estudios que las curvas se ven bien bonitas, que llega hasta un 5 un 10% y después la resistencia ¡Pum! cae brutalmente. Abajo. Claro. Sí.
Sí, te lo preguntaba porque nosotros trabajamos un poco en lo mismo, pero lo que hacemos es micronizar justamente el área, o sea, llevarlo a tamaño, hacemos toda la curva desde arena fina hasta arena gruesa y hemos ido haciendo reemplazo y hemos encontrado mayores resistencias, no usándolo directamente como viene de la demolición, sino que tenemos acá un micronizador, entonces lo llevamos a tamaño, de hecho hemos llegado hasta tamaño cemento con con el micronizador que tenemos y eso nos ha ayudado, entonces hacemos como dos estudios, reemplazamos por arena y reemplazamos por cemento y hemos pasado ahí el 10% en algunas ocasiones, así que bueno, pero de ahí podemos seguir como conversando directamente. Sí, las hormigoneras también buscan harto finos, que Mm, básicamente es para que el hormigón sea bombeable, necesita mucha cantidad de fino y que ahí claro. ese fino le sirve lo que sea. Mm, Entonces, ese también podría ser en el caso de lo que están viendo ustedes, podría ser un tercer uso. No sacar parte de cemento, pero no pensando en que te vaya a aportar resistencia, sino que como aporte de fino para que el hormigón después sea bombeable. claro, más trabajable. Sí. Sí, más trabajable. Dale, Paula, muchas gracias. Gracias a ti, Manu. Bien. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Yo creo que, Edgar, veo que está conectada Pamela, Sí, y bueno, darte las gracias también a Paula por la exposición, por compartirnos también en mayor profundidad, ¿cierto?, parte de los resultados de tu trabajo. Y gracias también ahí a las preguntas. Eh, Veo por ahí, reconocí un par de nombres ahí de nuestros exalumnos conectados. Y ahí le damos el pase a Pamela para que nos cuente un Pamela. poco, tanto para nuestros alumnos como para nuestros egresados, ¿cierto? Eh, ¿qué tiene, ¿cierto? El equipo de alumni para ofrecernos. Pamela. Sí, muchas gracias, Mauricio. No sé si me escuchan. ¿Se Sí, escucha se le clarito? escuchamos bien. Sí, te escuchan. Súper, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos. Yo soy Pamela Ulloa, coordinadora de alumni, ¿cierto?, de acá de Santiago. Y bueno, mi intervención más que nada de modo recordatorio. Nosotros como el área de alumni, que trabajamos directamente con todos nuestros egresados, es idealmente poder mantenernos vinculados, ¿cierto?, en relación a que ustedes fortalezcan sus redes, puedan encontrar dentro de nuestro centro de empleabilidad rápidamente oportunidades laborales y también poder apoyarlos en su inserción tanto también como su preparación a la inserción laboral. Es por eso que igual nosotros les recomendamos siempre, una vez que ya estén egresados, ¿cierto?, de cuanto reciban su certificado, poder actualizar sus datos. Nuestra página oficial es alumni.unap.cl, en donde ahí ustedes van a poder encontrar todos los beneficios que nosotros entregamos porque ustedes sean egresados, tanto los beneficios internos como son tener acceso a la biblioteca, poder utilizar las canchas deportivas, el polideportivo, descuento en la clínica odontológica como en la clínica veterinaria de la universidad, y nuestros descuentos externos también que son con empresas como Samsung, Entel, Clínica Med, ¿cierto? Tenemos un montón de empresas que son convenios con nosotros y les entregan estos beneficios y descuentos a nuestros egresados, en donde en esa página van a poder encontrar también toda esta red de beneficios y por eso es importante que ustedes ahí mantengan actualizados sus datos y dentro de esta misma página van a poder acceder a Conecta UNAP, que es nuestro centro de empleabilidad, en donde aquí a nosotros idealmente les pedimos poder cargar su currículum para que los empleadores puedan tener el acceso directo a ellos, como ustedes también puedan acceder a buscar las ofertas laborales que día a día ellos van subiendo a esta plataforma. ¿Ya? Así que invitadísimo a que ustedes puedan ahí poder entrar a esta página, ¿cierto? Revisar, también van a poder encontrar nuestros programas, charlas, seminarios y talleres que hacemos de empleabilidad para poder prepararlos y ayudarlos, ¿cierto? Y guiarlos también en lo que ustedes están buscando. Así que para que no pierdan esta oportunidad y poder seguir manteniendo la vinculación con ustedes, ahí están nuestros correos también, estamos en redes sociales, nuestro Instagram es alumniunap, para que puedan ustedes ahí también revisar y estar al tanto de todo lo que hacemos durante el año.
Toda gestión también que quieran realizar lo podemos hacer ahí en coordinación con la carrera. Ya hacemos encuentros de egresados, ¿cierto? Donde nosotros lo planificamos con tiempo, así que es importante que no se pierdan. La actualización de los datos básicamente también es saber su correo actualizado, porque sabemos que el correo institucional no siempre lo usan cuando ya egresan, así que por eso es importante no perderlos, ya para que ustedes ahí también podamos saber de ustedes cómo ha sido su trayectoria, ¿cierto? Cómo les ha ido después de egresar, qué es lo que esperan a futuro, también seguir generando redes con otras generaciones, así que básicamente eso, a modo de recordatorio, y ante cualquier cosa siempre vamos a estar ahí conectados a través del director en este caso o de los coordinadores. Así que muchas gracias igual por su tiempo y esa sería la información en general desde el área alumni. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Pamela. Y también, tanto para los alumnos como los exalumnos, ¿cierto? Los egresados, aprovechen las herramientas que aparecen ahí, como los talleres, ¿cierto? Muchos de ustedes están ya como a las puertas de, ¿cierto? Incluso a lo mejor están entrevistándose para conseguir trabajo. Y hay herramientas ahí, ¿cierto? Veía el listado de talleres de cómo enfrentar una entrevista de trabajo, de cómo preparar el CV. Yo creo que son herramientas prácticas, reales. Por supuesto, siempre pueden golpear la puerta nuestra y lo hacen algunos de ustedes, pero si tienen una preparación, ¿cierto? Aún mejor. Sí, y ahí igual paso el dato, Mauricio, que nuestro próximo taller va a ser el 24 de junio sobre comunicación efectiva, así que invitadísimos para quienes quieran sumarse, ahí se pueden anotar, ¿cierto? Y también directamente de este centro de empleabilidad pueden encontrar el taller y ahí nosotros les enviamos el link a su correo, y si no directamente también con la carrera para quienes estén interesados, les enviamos y les compartimos el link para que se puedan unir. Es el 24 de junio a las 7 de la tarde online a nivel nacional, así que invitadísimo igual para quienes se quieran sumar este mes de junio. Perfecto. Gracias, Pamela. Saludo especial por ahí. Vi a Martín y a Valentina, que además fueron exalumnos nuestros, pero también memoristas míos, así que saludo especial y gracias por estar ahí. Edgar, no sé si quieres darle cierre. Bien, muchísimas gracias inicialmente a Paula por la presentación, ¿verdad? Muchas gracias por darnos tu tiempo y compartirnos tu trabajo. Gracias a todos los presentes, gracias también a Pamela por la información que nos compartió. Y bueno, eso sería todo por el seminario en su versión 10 de 2026. Gracias a todos los asistentes también, a los profesores que están por ahí. Gracias, Mauricio. Eso es. Perfecto. Aprovecho para pasar aviso. La próxima semana tenemos en el seminario a Miguel Mora. Después Edgar les va a hacer circular ¿cómo se llama? La información. Y Miguel Mora nos va a venir a contar de su trabajo. Miguel ha hecho clases con nosotros, ha guiado procesos de título y nos va a compartir su trabajo doctoral eh, con temas asociados a industrialización, monitoreo de los procesos constructivos, ¿cierto? En construcción industrializada. Así que nos vemos la próxima semana. Bien. Gracias Gracias a a todos. todos. Chao, Nos chao. vemos. Gracias, Paula, Chao, chao. también. Chao. Manuel, que nos acompaña con. Chao, Ah, chao. gracias. Chao, Chao, chao. Chao, chao. chao. Chao, chao.